Hola, ¿cómo están todos? Bueno, acá vamos a ver otro video que va a ser también un poco teórico, pero ya con un poco de conceptos que, si bien van a estar explicados de la forma más sencilla posible, ya comienzan a ser un poquito técnicos, ¿no? Entonces, igualmente, si no vamos a ver nada práctico en este ejercicio, en este video, es solamente pura teoría, así que bueno, el que quiera hacer algo práctico, este video no va a ser para algo práctico. Sin embargo, esto va a dar las bases para que después lo que hagamos en la práctica se ejecute de una forma correcta y bueno, tengamos más claro todas estas cosas que, bueno, a veces la teoría aburre un poco, pero es importante, ¿no? Yo voy a tratar de hacer este video lo más corto posible, pero abarcando la mayor cantidad de conceptos y a su vez también manteniendo, digamos, esto simple, no recargándolo con temas complejos, ¿no? Entonces yo quería hacer la comparación. Siempre hay un problema porque la gente suele pensar que el software, como es algo que es intangible, que no se puede ver, es diferente del mundo real, ¿no? Es diferente a cualquier cosa del mundo real. Siempre solemos tener este tipo de problemas, ¿no? Entonces yo acá voy a hacer un ejemplo de algo muy, digamos, muy común, ¿no? Y muy tangible, como por ejemplo un auto, ¿no? No me voy a salir de tema, no piensen que me estoy saliendo de tema y tampoco piensen que esto no tiene nada que ver con integración continua. La verdad es que tiene todo que ver, absolutamente todo lo que les voy a comentar tiene que ver. No me estoy saliendo de tema, sino que es un ejemplo, digamos, muy conveniente porque a lo mejor es más fácil pensar en algo que uno puede ver y tocar que pensar en algo que no se puede, pues que no es tangible, como el caso del software, ¿no? Entonces es bueno pensar cómo funciona un auto, por ejemplo, ¿no? O qué dice el manual de un auto o de un electrodoméstico, ¿no? Cómo se construye este auto o cómo se construye este electrodoméstico, ¿no? O sea, cuál sería el proceso para fabricar un electrodoméstico o un auto, ¿no? Esas son las preguntas que nos van a ayudar para entender mejor este proceso, ¿no? Entonces vamos a suponer, para este ejemplo, que estamos hablando de un auto, ¿no? ¿Cómo sería el proceso de construcción o de fabricación de este auto, ¿no? Entonces lo más lógico es pensar que primero se construyen las partes individuales, ¿no? Esto es decir, las llantas, otro equipo hará, no sé, los frenos, los asientos, bueno, etcétera, ¿no? Y que estas partes individuales se prueban de forma unitaria, ¿no? O sea, es decir, cada parte se prueba de forma individual o unitaria, ¿no? Es lo que uno pensaría, ¿no? O sea, alguien a lo mejor toma una llanta, ¿no? Y hasta que no se llega a un punto donde estamos satisfechos con las capacidades de esta llanta, no podemos dar el ok y no podemos seguir a ensamblar esto con el resto del auto, ¿no? Por ejemplo, sería para el mismo caso del auto, ¿no? Si tenemos una llanta, para saber cuáles son los límites máximos que soporta esta llanta, ¿no? Tenemos que someterlo a un cierto estrés o carga excesiva, ¿no? Esto para conocer, por ejemplo, cuál es el peso máximo que soporta la llanta antes de, no sé, explotar, ¿no? Cuántos kilómetros puede recorrer esta llanta hasta que llegue a un punto donde el desgaste es evidente y obviamente se hace necesario un cambio, ¿no? Cuál es la máxima adherencia de esta llanta en diferentes tipos de superficies, ¿no? Entonces esto sería más o menos pensando cómo sería que se fabrica un auto, ¿no? O sea, empezando siempre por las partes, ¿no? Bueno, después de que estas partes comienzan a tener, digamos, un nivel de calidad satisfactorio, ya vemos que se hace necesario comenzar a probar algunos elementos que funcionan en conjunto, ¿no? O sea, se necesitan probar cosas de forma integral, ¿no? O en conjunto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo el freno, o sea, el freno por sí solo, si no va a accionar la llanta correctamente, ¿no? Y no va a tener el auto, no me va a servir de nada, ¿no? O sea, se necesita esta integridad, ¿no? Entre los componentes para uno estar satisfecho que realmente van a cumplir su función, ¿no?
Entonces igual también aquí también se somete, digamos, a una carga para saber, no, bien, a qué velocidad máxima yo puedo accionar el freno para que no pierda adherencia, por ejemplo, ¿no? Y comienza a resbalar y bueno, ya se perdería el objetivo del freno, que es detener el auto, ¿no? Entonces sería siguiendo con el ejemplo de un auto, ¿no? También vemos que es bastante normal y bastante aceptable, o sea, que en este proceso algún componente se rompa, ¿no? O sea, si le estoy yo aplicando, no sé, una carga excesiva a una llanta, la rompí y bueno, vemos que esta carga que le sometimos es bastante inferior, por ejemplo, al peso del auto, ¿no? Entonces vamos a ver que esto no me va a servir porque sabemos que la llanta tiene que mínimamente soportar el peso del auto, ¿no? Entonces vamos al encargado de hacer la llanta, le decimos que no sé qué, que utilice un material diferente, ¿no? Y que nos los pase de nuevo para nosotros volver a hacer esta prueba de estrés y carga y estar seguros que realmente la llanta va a poder soportar el peso del auto, ¿no? Que también es el objetivo, ¿no? La llanta por sí sola no sirve, digamos, si no está cumpliendo el objetivo cuando esté ensamblada en conjunto, ¿no? Entonces esto nos indica ya que en este proceso puede haber un cierto orden, ¿no? Una cierta cantidad de pasos que se van a repetir siempre, ¿no? Entonces se prueba algo hasta que se rompe, ¿no? Luego este componente se arregla, luego se lo vuelve a probar nuevamente, pongamos que se vuelve a romper la llanta, esta vez le faltó, no sé, muy poco para llegar al peso máximo que debe soportar, y hay que hacerlo nuevamente hasta que tenemos, digamos, un resultado satisfactorio, ¿no? Entonces ya que las pruebas están marcando el inicio y el final del proceso, porque hasta que no estemos satisfechos, hasta que la llanta, por ejemplo, no pase todas las pruebas, no vamos a dar por cerrado, terminado este proceso. Podemos ver que esto sería como más o menos un proceso guiado por las pruebas. Está guiado por las pruebas, porque la prueba es la que me está diciendo cuándo termina este proceso, ¿no? Si traducimos esto en inglés, sería Test Driver Development, ¿no? Pero bueno, no hay que prestar mucha atención, es solamente lo mismo, pero traducido al inglés, ¿no? Entonces, con esto vemos que cada vez que se hace un cambio, es necesario volver a repetir el proceso, ¿no? Volver a repetir las pruebas que se hicieron, volver a repetir los controles de calidad, porque por ejemplo, no sé, hubo un cambio en el material que a lo mejor, un ejemplo, ¿no? Soporta más peso, pero pierde adherencia, ¿no? Entonces, con lo cual tendría sentido que con cada cambio que se hace, se haga necesario volver a repetir el proceso, ¿no? Nunca he trabajado en una fábrica de autos, pero es nada más a modo de ejemplo, estamos, digamos, haciendo esta comparación, ¿no? Entonces vemos que acá tenemos ya una especie de patrón, que es que con cada cambio yo tengo que levantar de nuevo un ciclo de pruebas y de controles de calidad, ¿no? Estamos hablando solamente del auto, ¿no? Y que al estar todo esto integrado, ¿no? De forma continua en un ciclo, lo podríamos llamar que esto es una integración continua, ¿no? En este proceso que tenemos, ¿no? De ejecutar todo de una vez, que con cada cambio que hago yo voy a hacer mis pruebas, hago mis controles de calidad, ¿no? Entonces podríamos llamar esto que es una integración continua, ¿no? También vemos acá que si este proceso se está llevando de forma manual, va a ser demasiado tedioso porque va a tener que repetirse una y otra vez, ¿no? O sea, miremos el caso del auto, ¿no? Pongamos que, no sé, tengan que utilizar un gato o un instrumento mecánico para levantar el auto y ponerle las llantas y repetir esto una y otra vez cada vez que, no sé, tenemos que volver a probar el peso máximo de una llanta, ¿no? O sea, esto es sensato pensarlo que debe estar automatizado para no perder un montón de tiempo, digamos, haciendo todo esto de forma manual, ¿no? O sea, que aquí también vemos que lo que nos permite tener agilidad, ¿no? Es justamente la automatización, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo con el ejemplo del auto, supongamos que ya todas las partes se probaron bien, funcionan de forma satisfactoria y ya tenemos el auto ensamblado y completo, ¿no? Entonces, ¿será la hora de sacar el auto a la venta? Normalmente yo diría que no, ¿no? O sea, viendo, digamos, no sé si alguno ha visto
esos documentales donde agarran esos autos y no sé, los ponen, no sé, a estrellar contra una pared y prueban, no sé, los airbags, ¿no? Las bolsas de aire y todo eso, ¿no? Se van a dar cuenta que aun cuando el auto está completo, ¿no? Se siguen haciendo pruebas, ¿no? O sea, esto es porque necesitan probar de forma integral todas las partes, ¿no? O sea, necesitan probar el auto cómo funciona de punta a punta, ¿no? Esto traducido al inglés sería end-to-end, ¿no? Pero es lo mismo, se necesitan hacer esa prueba, ¿no? De punta a punta cómo funciona el auto completo, ¿no? Eso, digamos, es lo que siempre se hace, ¿no? Y nuevamente también, una vez que se tiene el auto completo, ¿no? Se debe someter ya todos los componentes unidos en conjunto de forma integral a estrés y cargas excesivas, ¿no? Lo que yo le ponía el ejemplo, ¿no? De que, no sé si han visto esos videos, son muy comunes, que toman un auto, ¿no? Y lo aceleran y lo estrellan contra una pared, ¿no? Hacen ese tipo de pruebas que uno pensaría que, bueno, en la vida real un auto no está diseñado para salir y estrellarse, ¿no? Pero como son cosas que pueden llegar a pasar, ¿no? Entonces son pruebas que el fabricante tiene que hacer, ¿no? O sea, no es que el uso del auto sea ese, sino que, bueno, son precauciones que hay que hacer y por eso se hacen ese tipo de pruebas, ¿no? Entonces, una vez que se cumplan esas pruebas de estrés y cargas, ¿no? También vemos que normalmente en esos ejemplos, ¿no? En ese tipo de pruebas ponen un maniquí, no lo prueban con una persona viva adentro, ¿no? Porque eso sería una locura, ¿no? Entonces, una vez que se terminó eso, todavía no se puede dar el ok para sacar un auto a la venta, ¿no? Ahí aún se necesita hacer un paso más, que sería saber si todo este auto que ensamblamos, ¿no? Es funcional y si cumple con la aceptación de un usuario, ¿no? O sea, es decir, que se necesitan hacer unas pruebas para ver si esto pone satisfecho a un conjunto de usuarios, ¿no? O sea, podríamos decir que hay que hacer pruebas de aceptación de usuario, ¿no? O sea, si queremos estar seguros que el auto va a tener éxito y, bueno, que no va a ser, digamos, un fracaso en las ventas, ¿no? En este punto tampoco es recomendable sacar el auto a la calle, ¿no? No sé si ustedes han visto el caso de estos autos que se manejan solos, no los sacaron a la calle, siempre los prueban en un ambiente controlado, ¿no? Lógicamente, ¿no? Entonces se necesita también tener un ambiente controlado donde se realicen estas pruebas de aceptación del usuario, ¿no? Aquí es donde vamos a tener ya el ok de que realmente esto, aparte de cumple con los estándares de calidad, va a ser aceptado por los usuarios finales, ¿no? Bueno, y si este proceso, ¿no? de probar eso en un entorno controlado se hace repetitivo, ¿no? Entonces vemos que también es necesario tener un protocolo para que estas pruebas de aceptación de usuarios se lleven de una forma más eficiente, ¿no? Y bueno, una vez que ya hayamos pasado por todo este conjunto de pruebas, ¿no? de nuestro auto, podemos ya sacarlo o no a la venta, ¿no? Pero ¿qué pasa si todavía no estamos lo suficientemente seguros, ¿no? Si no estamos lo suficientemente seguros, lo que suele suceder es que se saca una versión de prueba o una versión beta, es lo mismo, una versión de prueba, para ver cómo se comporta esto en un entorno real y más cercano a la realidad, ¿no? O sea, esto podríamos poner un ejemplo, el caso de Elon Musk, ¿no? Con los cohetes que estuvo construyendo, ¿no? O sea, con el primer cohete que tuvo listo, él no lo mandó tripulado ni mandó a hacerlo comercial, ¿no? Y bueno, lo que sucedió es que varios de esos cohetes explotaron, digamos, mientras lo estaba volando, ¿no? Entonces, podríamos decir que esa es una versión beta o versión de prueba yo un ejemplo real, ¿no? Por ejemplo, el caso de los cohetes de Elon Musk, ¿no? Entonces, una vez que se pasó por todo este proceso, que estamos aplicando solamente sentido común, no estamos hablando de nada raro, ¿no? De nada tecnológico, se saca un manual de usuarios y un manual de mantenimiento, ¿no? O sea, si todos han visto cuando, no sé, tienen un electrodoméstico, le dicen que, bueno, cada tanto hay que cambiarle tal cosa, cada tanto hay que, no sé, hacerle cierto mantenimiento, ¿no? Y esa información salió obviamente de todo ese conjunto de pruebas, ¿no? Sería, por ejemplo, bastante ilógico tener, no sé, un auto y no saber cada cuánto hay que cambiar el aceite, no tener un dato aproximado, ¿no? O tener, no sé, una lavadora o algo y no saber cada tanto más o menos
hay que cambiarle alguna parte, ¿no? Eso sería como un poco, digamos, irreal, ¿no? Eso es hablando solamente de ejemplos del mundo real, ¿no? Entonces, si así como funciona, digamos, para estos componentes, para un auto, para un electrodoméstico, o sea, solamente hay que sacar la palabra auto, reemplazarla por software y ya está. O sea, es todo exactamente igual, ¿no? No tiene ningún tipo de diferencia, ¿no? Es todo lo mismo, solamente se aplicó sentido común, no es un lenguaje técnico, o sea, es algo, digamos, bastante sencillo y bueno, real y sensato, ¿no? Entonces es lo que les quería compartir por ahora. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Bueno, hasta luego.